Como escuchábamos el domingo pasado en el Evangelio, cómo Jesús, para hacernos comprender mejor su misión, se identifica con dos figuras. Por un lado, se nos presenta como el buen pastor. Este buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas y las ama, y por eso las ovejas le siguen, se fían de él, porque las conduce a verdes pastos. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Por otro lado, se presentaba como la puerta. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Estas dos comparaciones introducen el tema de hoy, el sacramento del orden sacerdotal, o también llamado el sacerdocio, porque el ser el buen pastor o ser la puerta de las ovejas significa decir yo soy el sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, el que entre por mí se salvará. Ser sacerdote significa que es mediador entre Dios y los hombres, y Jesús no era solo un mediador, sino que Él era a la vez Dios y a la vez hombre. Es Dios porque es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno del Padre, que se quiere hacer hombre y se encarna en el seno de la Virgen para podernos salvar de los pecados. Mirad, por eso decimos que Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Qué bonito saber que Jesús es la puerta a través de la cual Dios quiere salir a nuestro encuentro. Pero que no se nos olvide que también es la puerta que nosotros tenemos que atravesar para encontrarnos con Dios. Cuando Jesús estaba en la última cena con los apóstoles, nos dejó un gran regalo que es el regalo del sacramento de la Eucaristía. Pero fijaros, no se conformó solo con eso, sino que además nos deja el sacramento del sacerdocio. De tal manera que los apóstoles son como una extensión del mismo y son capaces, en el nombre de Jesús, de poder pastorear a la Iglesia, de poderla guiar con sus enseñanzas y de alimentarla con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Además, les entregó a los apóstoles lo que se conoce como la plenitud del sacerdocio, de tal manera que les da el poder de perdonar los pecados, de poder consagrar un trocito de pan y el vino y transformarlo en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y además le deja los sacramentos y les da la liturgia, a través de la cual la Iglesia siempre se mantiene vigorosa hasta el final de los tiempos. También los apóstoles podían transmitir a otras personas esa plenitud sacerdotal y ordenaba a lo que conocemos como los obispos. Estos obispos, a su vez, ordenaron a otros obispos, y así ha ido ocurriendo a lo largo de los siglos hasta llegar a la actualidad. Esto se llama la sucesión apostólica, que significa que nuestro obispo fue consagrado a su vez por otro obispo, y este a su vez por otro, y este a su vez por otro, y así ha ido ocurriendo durante todos los siglos. Y si pudiésemos seguir esa línea que no se interrumpe en el tiempo, llegaríamos hasta uno de los apóstoles, que posiblemente sería el apóstol Santiago, que es el que sembró la fe en España. De entre todos los apóstoles, eligió a Pedro, sucesor de Jesús, vicario de Cristo en la tierra. Petrus fue el primer papa. Jesús entregó a los apóstoles la plenitud del sacerdocio, y así sucesivamente a través del orden sacerdotal fue prolongando sus poderes. Por eso los sacerdotes pueden consagrar y darnos a Jesús, pueden perdonar los pecados. Después ya de muchos años, desde el primer papa Petrus hasta nuestros días, ha habido 266 papas. Seguramente algunos recordaréis a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, y hoy en día llegamos al Papa actual, el Papa Francisco. Él es la cabeza de la Iglesia y hace las veces de Jesús en la tierra. Porque Jesús dio a sus apóstoles el poder para perdonar los pecados y les dijo:
todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús, a través de los sacramentos, se nos sigue dando en la Iglesia. Los obispos siguen con la misión de Jesús, y ellos, ayudándonos, pastoreando la Iglesia, nos ayudan a santificarnos como hijos de ella. Aquí arriba vemos al Papa, cabeza de la Iglesia, el Papa Francisco. Después veríamos a los cardenales y a los obispos, que forman el episcopado. Ellos administran los sacramentos y solo ellos pueden ordenar y confirmar. Después estarían los sacerdotes o presbíteros, que participan del sacerdocio de Cristo, pero no en la plenitud que los obispos, y pueden dar el resto de los sacramentos, menos la confirmación y el orden sacerdotal. Y por último está el tercer grado, el diaconado, con los diáconos, que podrán predicar, bautizar, asistir en los sacramentos del matrimonio o ayudar a los sacerdotes. Dentro del orden sacerdotal hay un signo visible que hoy vamos a aprender. El día que el sacerdote se ordena, recibe del obispo el santo crisma, un aceite que significa que se consagra a Cristo, y es ungido con él. Ya será una nueva criatura revestida de Cristo. El sacerdote, por los poderes que ha recibido el día de su ordenación sacerdotal, está tan unido a Cristo que nos le entrega, por ejemplo, en la Eucaristía, bajo la apariencia de un trocito de pan y un trocito de vino. La liturgia nos quitará el tiempo y el espacio y nos traerá a Jesús al altar en ese momento, y nos le dará en comida y en bebida. La Iglesia, con la liturgia, nos da a Dios en los sacramentos, que son lo que nos da la vida espiritual. Igual que por María nos llega Jesús, todo en la Iglesia se nos da a través de María. María participa del sacerdocio de Cristo con los sacerdotes, ya que recibe al mismo Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y toda su plenitud sacerdotal se llama en ella maternidad divina, porque es la Madre de Dios, la que nos da Jesús, y ella deposita toda su maternidad en la Iglesia. Por eso nosotros siempre tenemos que acudir a ella, porque ella nos va a dar todo lo que la pidamos, es nuestra Madre. Agradezcamos a Jesús en el sagrario el orden sacerdotal. ¡Qué grande! Tenemos que pedir porque haya muchos sacerdotes y muchos obispos, porque sin ellos no nos llegaría la vida divina y los sacramentos. Así que ya para finalizar la catequesis, solo decir que este domingo nos acordemos un poquito más de los obispos y de los sacerdotes para pedir por ellos y dar muchas gracias a Dios de que los tengamos en la Iglesia. Y nada más, nos despedimos hasta la próxima vez. Hasta pronto, que os vaya muy bien, portaros muy bien.